Amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa más chafa, La Cueva del Metal, el único canal que pasa la basura más sobresaliente del hard rock y heavy metal. Recuerda que no es lo mismo coleccionar que acumular. No es lo mismo que acumular. Y cuando nos encontramos en este entretenido pasatiempo, lo que buscamos muchas de las veces es saber cómo vamos a poder solucionar algo muy importante, que es el espacio, el tamaño de la muestra y otras condiciones en las que debemos cuidar todo lo que lleguemos a comprar. Yo soy Víctor Hugo Martínez y estás en La Cueva del Metal, aunque no lo creas. Pues lo que voy a enseñarte hoy es unos 5 consejos para que puedas tener el cuidado en el lugar y en el momento que tengas tú a bien querer coleccionar algún tipo de material. He hecho una lista con algunas recomendaciones, pero hoy solamente te voy a dar 5 de una manera breve para que sean varias cápsulas en las que podamos nosotros poder tener la oportunidad de tener cuidado con lo que lleguemos a coleccionar, sean libros, sean revistas, sean discos, en fin, pero todo siempre relacionado con el heavy metal. Bueno, primero que nada necesitas considerar el lugar físico donde vas a sentar todo lo que vayas a querer coleccionar. En mi caso en lo particular, yo lo tengo en mi recámara. Pero algo muy importante, miren aquí por ejemplo esta porción, y aquí tengo unos discos acumulados aquí también. Y todo esto lo he ido guardando así para tener un espacio muy propio para todo esto. Pero quiero que sepas algo. Cuando yo era soltero o niño, joven, y que comencé con mi carrera de coleccionar discos y cassettes, por ejemplo, me puse un límite de espacio, y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque vas a cambiarte de casa, a lo mejor vas a tener un departamento después o algo, y necesitas tener considerado el espacio, que no lo llegues a alterar o a superar de donde lo tenías inicialmente. Cuando yo era joven, en casa de mis papás tenía un closet más o menos como de este tamaño, en donde siempre consideramos, mi hermano y yo, cada quien tenía nuestra colección de discos, que solamente íbamos a ocupar 2 metros cuadrados en total para tener nuestro espacio para nuestros discos. Cuando yo me cambié, ya muchos años después, y compré esta casa y armamos estos closets, consideré tener el mismo espacio de aquí arriba, aquí abajo, y todos los discos originales que yo tenía de adolescente, incluyendo cassettes y lo que vienen siendo los DVDs, y etcétera, etcétera, los llegué a tener siempre en esta porción. Pero conforme fui creciendo un poco más, también llegué a tener otras necesidades de espacio para tener otros discos, acumular muchas otras cosas, y aquí empecé a tener este otro rack donde colecciono otro tipo de discos. Todos los discos que aquí tengo son variados, tengo también de heavy metal, pero tengo de otros artistas que ya se los iré mostrando después. Y después también llegué a tener este otro rack o carrusel, como yo le llamo, de discos, en donde tengo algunas selecciones, los llamados The Best, los Greatest Hits, música contemporánea del mundo, música celta, música New Age y algunos otros temas, por ejemplo, como de película. Y ahora todos los que he llegado a conseguir últimamente, pues los tengo aquí guardados, todos los discos que les he ido mostrando, que he ido consiguiendo en los últimos años, o también algunos que tengo guardados en este espacio, pero que ahora los estoy escuchando un poquito más común. Así que consíguete un espacio físico limitado. Si tú no eres un coleccionista de grandes cantidades o volúmenes, yo te sugiero que no te presiones, que tengas siempre a bien tener un límite de espacio. Y el lugar físico también puede ser una recámara, puede ser un estudio, pero considera esto, que si no vas a estar en el mismo lugar todo el tiempo, deberás de pensar en un espacio como límite. El segundo punto viene siendo el tamaño de la muestra. Yo no soy un coleccionista exhaustivo, yo nada más tengo discos de algunos grupos que a mí me encantan, y eso fue lo que yo he conseguido en los últimos 30 años. En estos últimos momentos, yo estas colecciones, porque son discos que no conseguí en su momento y ahora ya me he hecho de ellos. Ahora, el tamaño de mi muestra no es tan exhaustiva como podrás ver, simplemente se abarca a esos volúmenes, a esas bolsas, esos sacos que tengo ahí guardados, y a otros más que tengo también aquí guardados
en este otro cajón, que vienen siendo algunas reediciones, algunos discos de los nuevos lanzamientos que ha habido, por ejemplo de Iron Maiden, y son dos bloques que tengo con algunos otros discos, artículos, sus estuches, lo que vienen siendo los paquetes del grupo. Entonces, si tú has pensado en un momento cambiarte de domicilio, debes de pensar de que si tu muestra va a ser muy exhaustiva, deberás considerar también el espacio físico, regresando al punto número 1, donde vas a conservar guardados todos esos, como se llama, volúmenes de LPs. El tercer punto es poner un límite a tu muestra y no exceder el límite. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que quiere acumular, que quiere conseguir muchos discos, pero en algunos casos ya resulta imposible tener espacio, empiezan a acumular. Por ejemplo, yo te puedo decir que todo lo que tengo aquí guardado, que son discos que he conseguido últimamente, los voy a tener que acomodar justamente en esta parte de abajo, y sí me cabe, pero tengo que buscarles un espacio porque voy a tener que reacomodar los cassettes, los discos compactos que tengo por aquí guardados, para que todo esto quede al quedar muy bien. Además, también puede ser el caso tuyo de que llegues a adquirir un lote de discos por una donación. En el caso mío, estos me los pasó directamente mi hermano Miguel Ángel, y bueno, pues los voy a tener que acomodar junto con esos en otro lugar, que pudiera ser tal vez en esta parte de arriba, y no excederé mi límite de espacio que yo ya te había dicho en el punto número 2, que voy a tener en consideración como tamaño de la muestra, y el punto número 1, el lugar físico de un espacio no muy grande a 2 metros cuadrados. El punto número 4 del que te voy a hablar en esta tarde es también el clima. Considera el clima en el lugar donde vas a tener tu colección guardada. En este caso yo vivo en Ecatepec, en las Américas, y este lugar es muy seco, pero también muy polvoso. Entonces debo de combatir el clima del aire, que vaya a aventarme tierra. Tengo que sacudir muy comúnmente todo lo que tengo yo por aquí guardado. Por eso estoy sacando constantemente mi material, le estoy dando continuidad a discos que ya tenía rato que no había escuchado, y así les voy dando un rol. ¿Por qué? Porque estás evitando tener puntos de humedad. Por eso, mira, mi cuarto, mi recámara, el techo, todo esto está libre de humedad. Si tú llegas a darte cuenta que tu espacio donde vas a guardar tus discos tiene puntos de humedad, ten mucho cuidado, porque esa misma humedad se transmite al cartón de tus discos. Y el punto número 5 con el que vamos a terminar este video son las plagas. Cuídate mucho de insectos y de roedores, por ejemplo, cucarachas, hormigas, otros insectos pequeños que puedan estar incluso guardados en la funda de discos. En algunos casos, si tú llegas a tener algún disco de donación o lo compras de medio uso en algún mercadito por ahí, pudiera ser que en la parte interna pudiera tener insectos o huevecillos de cucaracha, hormigas, a las llamadas tijerillas. Entonces, lo que yo sí te sugiero es que antes de que guardes tus discos en un lugar ya cerrado, procures tenerlos por lo menos unos 2 meses a la intemperie, que no los guardes todavía en un lugar cerrado, para que puedas entonces tener el control de una posible plaga. Ahora, yo te hablaba del ratón o de la rata, incluso vamos a hablar más adelante de las mascotas. Si tus discos o tus materiales tienen aroma de orín de ratón o de popó de ratón, esto puede acarrear a otra plaga después. Yo tengo mis discos, como podrás ver, en la planta alta de mi casa, en una recámara, y es aquí este lugar donde está libre de cualquier posible plaga. Pero no por eso dejo de estar echando insecticida, barro, saco todo el material muy continuamente para tener control de eso. Así que ten mucho cuidado si tú tienes en un sótano, cerca de una cocina, en la estancia, en la sala, y hay aromas de comida o hayas tenido tu sospecha de plagas, ten cuidado siempre con las plagas. Vamos a continuar con otros tips en otro siguiente video, pero te agradezco mucho que hayas tenido en consideración ver estos primeros 5 puntos, que espero que sean de tu agrado. Sigue rockeando y ordena tu lugar donde estés teniendo acumulada, o más bien seleccionada, no acumulada, seleccionada tus propiedades de discos, tus colecciones,
porque este es un gran hobby y debemos de cuidarlo mucho. Nos vemos pronto.